Generación de calor. Zonas del motor a refrigerar. El funcionamiento del motor transforma la energía de la combustión en movimiento. La combustión produce calor, afectando a los componentes del motor en su entorno. Estas son las zonas y elementos más afectados que se han de refrigerar. Pistones, cilindros, válvulas, culata y bloque. Circuito de refrigeración y sus componentes. Cámara de refrigeración. Radiador de refrigeración. Manguitos de conexión entre la cámara y el radiador. Ventilador movido por el cigüeñal a través de la correa de accesorios. Bomba de agua, movida por el motor. Termostato, en la salida de la culata al radiador. Vaso de expansión en la zona más caliente, con válvulas de presión. Funcionamiento del motor. Calentamiento. Permanece el termostato cerrado. Al llegar a un valor de temperatura determinado, el termostato se abre y permite que circule el líquido de refrigeración hacia el radiador. El líquido en el radiador se enfría y retorna más frío al motor, ejerciendo la función de refrigeración. El ventilador fuerza el paso de aire. Al calentarse el líquido, aumenta su volumen, que es asumido en el vaso expansor. La presión se controla por la válvula de salida de presión. Al pararse el motor, se enfría. Abre la válvula de entrada de presión para compensar la bajada de volumen. Repaso a información de la temperatura del motor. Cámara de refrigeración. Rodea las zonas calientes del motor. El radiador enfría el líquido por el paso del aire a través de él. Manguitos son las interconexiones del circuito de refrigeración. Ventilador hace pasar aire por el radiador.
Bomba de agua. Adapta el caudal de circulación a las revoluciones del motor. Termostato. Reduce el tiempo de calentamiento del motor. Vaso de expansión. Adapta el volumen de líquido a la temperatura y mantiene la presión del circuito con válvula de salida y entrada. Electroventilador. Adapta su velocidad a la temperatura del motor. Temperatura del motor. Se puede disponer de indicador por aguja, que informa de la temperatura del motor en tiempo real, y testigo de sobrecalentamiento, que se enciende en caso de que el motor se aproxime a una temperatura crítica con riesgo de problemas técnicos. El elemento fusible de sobrecalentamiento del motor es la junta de culata, que se quemaría antes de que la avería llegase a algo más grave. Vamos a ver algunos ejemplos del circuito de refrigeración por líquido. Tenemos 5 automóviles. Empezamos por el Jaguar Type E. Motor delantero longitudinal de 6 cilindros en línea, propulsión o tracción trasera, y vemos que el radiador está delante del motor y el flujo de aire es frontal. Continuamos con el Saab 92. El motor es delantero transversal, con 2 cilindros en línea. Tiene tracción delantera. El radiador tiene flujo frontal, está al lado del motor, justo encima de la caja de cambios. Seguimos con el Tucker Torpedo. El motor es longitudinal trasero, por detrás del eje, o sea, colgado. Son 6 cilindros horizontales. Propulsión o tracción trasera. El radiador está por detrás del motor y el flujo es desde atrás hacia adelante. Lamborghini Miura. Motor central transversal con 12 cilindros en V. Es propulsión o tracción trasera. El radiador está delante, con largos manguitos de conexión con el motor. Morris Mini. Motor delantero transversal, con 4 cilindros en línea. Tracción delantera. El radiador está situado a la izquierda del motor en posición lateral y el flujo de aire es del interior al exterior. Esta imagen nos sirve para repasar algunos capítulos anteriores y también prepararnos para el que viene, que veremos diferentes disposiciones de los cilindros y número de estos. Repaso de este módulo de refrigeración. Motor longitudinal delantero, de 4 cilindros en línea, y vemos la cámara de refrigeración. Radiador. Bomba de agua. Sistema de arrastre desde el motor. Vaso de expansión. Tapón con válvulas de presión. Conexiones del circuito de refrigeración con el motor. Termostato. Sensor de temperatura. Testigo de sobrecalentamiento.
e indicador de temperatura. Electroventilador y termocontacto. Manguitos del circuito de refrigeración. Conexiones eléctricas del sistema de refrigeración. Arranca el motor y comienza a calentarse. Al llegar a un valor de temperatura, abre el termostato y se establece la circulación. Comienza la refrigeración del motor. Sube la temperatura del motor y el nivel de vaso expansor. Abre su válvula de sobrepresión para mantener el valor. Se pone en funcionamiento el electroventilador. Identificamos los elementos.